¿Alquilar un colchón inflable en una casa de un extraño? La idea es malísima, pero así nació Airbnb, una compañía valorada en 100.000 millones de dólares. En 2008, 3 jóvenes sin experiencia como emprendedores decidieron desafiar todas las expectativas y lo tenían todo en contra. Pero entonces, ¿cómo lograron transformar un simple colchón inflable en la plataforma de alojamiento más grande del mundo? ¿Qué hizo Airbnb diferente que cambió la forma en la que viajamos? Acompáñanos y descubre esta historia tan loca de Airbnb. Son el mayor proveedor de alojamiento en el mundo, aunque no poseen ninguna propiedad. Entonces, ¿cómo diablos lo hicieron? Brian y Joe estaban a punto de ser desalojados de sus apartamentos. El alquiler vencía y estaban sin dinero. Sin embargo, sabían que una popular conferencia de diseño llegaría a la ciudad en unas semanas, lo que significaba que miles de personas inundarían la ciudad y los hoteles se llenarían rápidamente. En ese momento, tuvimos esta idea. Podemos alquilar nuestro salón colocando colchones inflables en el suelo, así ganaríamos dinero para pagar el alquiler. Para anunciar esto, crearon un sitio web básico llamado Airbnb, utilizando una plantilla gratuita de WordPress. Y, como era de esperar, casi nadie los tomó en serio. Pero, como los hoteles se llenaron como se esperaba, Brian y Joe lograron que algunas personas pagaran por quedarse con ellos, y curiosamente, fue genial. Mostraron a sus huéspedes la ciudad, los llevaron a sus restaurantes favoritos y todos pasaron un buen rato. Brian y Joe ganaron alrededor de $1.000 durante la conferencia de 4 días, suficiente para pagar su alquiler, lo que les dio algo de tiempo extra para intentar idear su verdadera idea de negocio. Airbnb no era la gran idea que pensábamos, pero pagó el alquiler, así que tuvimos tiempo para pensar en la gran idea. Entonces, Brian y Joe comenzaron a pensar en cuál sería su nuevo y revolucionario negocio, ya que Airbnb nunca fue pensado para ser algo serio a largo plazo. Sin embargo, mientras trataban de idear nuevas ideas de negocio, Brian habló con su madre, que estaba preocupada porque él no tenía trabajo. «Mamá, soy emprendedor», explicó Brian, pero ella simplemente dijo, «No, estás desempleado». Y tenía razón. Brian y Joe no tenían ninguna idea revolucionaria de negocio, así que volvieron a su idea del colchón inflable, que había sido muy divertida, y pensaron, quizás otras personas también quieran ganar dinero alquilando colchones inflables en sus apartamentos. Entonces, Brian y Joe reclutaron a su antiguo compañero de cuarto, Nathan, un programador de computadoras que les ayudaría a crear un sitio más legítimo y profesional donde la gente pudiera ganar dinero alquilando colchones inflables en sus apartamentos. Y así, relanzaron su Bed and Breakfast, anunciándolo como un nuevo servicio de alojamiento. Pero la mayoría de las personas eran muy escépticas. De hecho, solo consiguieron 2 clientes de pago, uno de los cuales era Brian mismo. El mayor problema era que la gente no quería listar sus casas. Muchas personas pensaban que todo el asunto era algún extraño experimento social. Sin embargo, los 3 fundadores creían que si suficientes personas realmente lo intentaran, verían que podría ser una gran experiencia. Cuando se enteraron de que 75.000 personas iban a asistir a la Convención Nacional Demócrata donde Obama daría un discurso, decidieron relanzar Airbnb una vez más para tratar de generar algo de publicidad. Y esto nos lleva a la lección de negocios número 1 de Brian Chesky: si lo lanzas y nadie se da cuenta, puedes seguir lanzándolo. Así que seguimos lanzándolo. La gente empezó a hablar de ello y funcionó. Justo antes de la conferencia, contactaron a todos los blogs y periodistas que pudieron para contarles sobre este nuevo servicio que estaban lanzando llamado Airbnb. Debido a que era una idea bastante peculiar, algunas personas escribieron sobre lo que estaban haciendo, lo que hizo que algunos periódicos importantes también recogieran la historia. Pronto, tuvieron tanto tráfico que su sitio web se cayó y PayPal bloqueó su cuenta por recibir demasiados pagos demasiado rápido, ya que la gente se apresuraba a reservar apartamentos para el fin de semana que se celebraba la conferencia. Pero una vez que resolvieron esos problemas, estaban emocionados. Cientos de personas estaban listando sus habitaciones en el sitio y otras personas las estaban reservando. Tenían pruebas de que esto realmente podría funcionar. El único problema era que tan pronto como terminó la conferencia, la gente dejó de reservar habitaciones. Volvieron a estar en la casilla de salida sin clientes. Necesitaban encontrar una manera de que la gente usara el servicio durante todo el año, no solo en grandes conferencias o eventos. Pero seguían muy escasos de efectivo, así que Brian habló con uno de sus amigos. Le dijo que había unas personas llamadas ángeles que le daban dinero a las empresas emergentes a cambio de un porcentaje de ellas. Así que Brian organizó reuniones con diferentes inversionistas ángeles, las cuales fueron horribles.
Un inversionista con el que se reunieron en un café literalmente se levantó a mitad de la reunión y se fue. El gran problema era que su idea sonaba muy arriesgada. Permitir que la gente alquilara espacio en su casa a completos desconocidos parecía algo que terminaría en desastre. Y su modelo de negocio involucraba tomar solo una pequeña comisión por cada trato. Si hubieras escuchado esa propuesta de inversión en 2008, probablemente tampoco habrías invertido. Así que uno tras otro, los inversionistas rechazaron a Brian. Pocos sabían ellos que si hubieran invertido $150.000 en ese entonces, que era lo que Brian estaba buscando, hoy su inversión valdría varios miles de millones de dólares. Fue literalmente una de las mayores oportunidades de inversión, solo que nadie podía verlo todavía. Entonces, Brian y Joe tuvieron que asumir deudas de tarjetas de crédito solo para mantener el negocio a flote. Realmente sentían que la idea tenía potencial, pero aparentemente nadie más lo veía así. Tenían un servicio que nadie estaba usando y se iba a necesitar algo increíblemente improbable para salvar la empresa. Para mí, este es el punto más bajo. Estamos totalmente endeudados, no sabemos qué hacer, estamos desesperados. Era la 1 de la noche y Brian y Joe pensaron: tal vez somos Air Bed and Breakfast. Los colchones inflables no están funcionando. Tal vez podríamos vender el desayuno. Al fin y al cabo, todos necesitan comer. Así que, por más loco que parezca, decidieron enfocarse en la parte del desayuno de su Bed and Breakfast. Y para capitalizar las próximas elecciones, crearon dos marcas de cereales de edición limitada, Obama O's y Captain Zekines. Brian encontró a un exalumno de la universidad que tenía una imprenta y aceptó imprimir 1000 cajas de cereales gratis si le daban una parte de las ventas. Brian y Joe recorrieron todos los supermercados locales para encontrar el cereal más barato que pudieran y luego compraron 1000 cajas para ponerlo en su nuevo empaque de diseño. De vuelta en su cocina, se pusieron a trabajar doblando a mano las cajas de cereal y pegándolas. Brian recuerda pensar para sí mismo que Mark Zuckerberg nunca tuvo que quemarse las manos pegando cajas de cereal para lanzar su empresa, así que el hecho de que ellos tuvieran que hacerlo probablemente no era una buena señal. Pero, créanlo o no, este extraño truco del cereal realmente funcionó. Enviaron algunas de estas cajas de cereal a periodistas, quienes inevitablemente escribieron sobre ellas y la gente comenzó a comprarlas a precios ridículamente altos porque las marcaron como artículos raros y coleccionables. Como resultado, obtuvieron atención de los medios nacionales e incluso fueron mencionados en CNN. Joe Llevie y Brian Chesky habían creado un sitio web, airbedandbreakfast.com, para conectar a los asistentes a las convenciones que buscaban un lugar barato donde pasar la noche, con residentes que tuvieran un sitio en su sofá o una habitación libre. Bueno, ahora el equipo ha hecho otra contribución a la campaña presidencial con cereales partidistas, Obama O's y Captain Zekines. Obama O's se agotaron en 3 días, e incluso la gente comenzó a revenderlos en eBay y Craigslist por hasta $350 la caja. El cereal había sido un gran éxito a corto plazo. Brian y Joe ganaron entre $20.000 y $30.000 con él, lo que les permitió pagar sus deudas de tarjetas de crédito. Pero la gente empezó a preguntarle si se había cambiado de sector y ahora solo vendían cereales. Brian ni siquiera sabía cómo responder a eso. La verdad era que todavía no tenían clientes para su verdadero negocio de Airbnb. La idea de las cajas de cereal les había ayudado a salir de sus deudas, pero eso era todo. Estaban de vuelta a $0, justo donde comenzaron, y vender cereales solo había funcionado porque era una edición limitada. No podían simplemente seguir haciendo más. De hecho, no se habían agotado las cajas de Captain Zekines, lo que significaba que Brian y Joe vivieron principalmente de cereal seco durante los próximos meses porque literalmente no tenían dinero para comprar otra comida. Brian se despertaba ansioso todas las mañanas con el corazón acelerado. Realmente creían que la idea del colchón inflable tenía potencial, pero necesitaban dinero y ayuda. Y fue entonces cuando escucharon que Ecambinite estaba aceptando solicitudes, una aceleradora de startups que invierte en nuevas empresas y les ofrece orientación de empresarios experimentados. Brian y Joe se apresuraron a aplicar y fueron a una entrevista. Desafortunadamente, al igual que todas sus otras reuniones con inversionistas, fue un desastre. El entrevistador preguntó, ¿por qué alguien querría quedarse en casa de un desconocido? ¿Y por qué alguien invitaría a un extraño a su casa? Brian y Joe se levantaron para irse de la reunión sabiendo ya que no serían aceptados. Entrar en Ecambinite había sido su última oportunidad y ahora se había acabado. La empresa estaba muerta. Mientras salían de la reunión, Joe sacó una caja de Captain Zekines cereal de su bolsa y se la entregó al entrevistador de Ecambinite, quien estaba comprensiblemente confundido.
Joe explicó que habían hecho esto para recaudar dinero y salir de deudas. «Wow», dijo el entrevistador, divertido e impresionado después de escuchar la historia del cereal. «Ustedes son como cucarachas, simplemente no mueren». Brian y Joe salieron de la reunión y poco después recibieron una llamada. Y Combinite iba a darles una oportunidad. Invertirían en Airbnb y les ayudarían a tratar de hacer que el negocio funcionara. Brian estaba sorprendido. La entrevista no había ido bien, pero luego se enteró de que fue el cereal lo que les hizo cambiar de opinión. Dijeron, si pueden convencer a la gente de pagar $40 por un cereal barato, tal vez puedan convencer a la gente de dormir en los colchones inflables de otras personas. Este es un tema común con los inversionistas. La mayoría de las veces invierten en los fundadores más que en la idea. Las ideas pueden pivotar en el camino, pero el pensamiento fuera de lo común y el impulso para tener éxito a toda costa, eso es algo que vale la pena invertir. Así es como entramos en iCombinite y eso fue un punto de inflexión para nosotros. Muy poco después de entrar en iCombinite, otros inversionistas comenzaron a inyectar dinero en Airbnb también. De repente, tenían acceso a financiamiento, así como acceso a expertos que podían ayudarles a administrar el negocio. Los fundadores estaban extasiados. Parecía que Air Bed and Breakfast finalmente tenía una oportunidad de éxito. Pocos sabían ellos que estaban a punto de construir una de las startups de más rápido crecimiento en la historia. Otra realización clave fue que los usuarios eran terribles tomando fotos bonitas de sus apartamentos, por lo que Airbnb acordó enviar fotógrafos profesionales para ayudar a las personas a tomar mejores fotos de sus hogares, lo cual era costoso para Airbnb, pero resultó muy beneficioso. Las reservas de propiedades se dispararon una vez que la calidad de las fotos mejoró. 50 reservas al día, 100 reservas al día, 1000 reservas al día. El impulso estaba creciendo rápidamente. Incluso comenzaron a ofrecer cosas más peculiares, como la posibilidad de quedarse en una casa del árbol, un castillo o incluso un iglú. Esto ayuda a explicar por qué Airbnb de repente comenzó a despegar. Mucha gente se había cansado de la masificación de los hoteles, donde todos los hoteles eran iguales. Por ejemplo, podrías estar alojándote en Egipto y se vería idéntico a una habitación de hotel en tu propio país. Y sin embargo, la gente anhelaba una experiencia auténtica, querían experimentar plenamente la cultura única del país y vivir como un local, y Airbnb les permitía vivir literalmente como un local. En lugar de quedarse en áreas turísticas abarrotadas, podías mudarte a la casa de un local y a veces ellos también estarían allí para contarte sobre la ciudad. Ahora, al hablar de Airbnb, algunas personas señalan que la idea de los alquileres a corto plazo no era realmente nueva. Había sitios como Couchsurfing, HomeAway e incluso Craigslist. Pero otra de las razones clave del éxito de Airbnb fue que se centraron en hacer que todo el proceso fuera mucho más fácil de usar. Airbnb trabajó arduamente para hacer el diseño más elegante y moderno, para que se sintiera más profesional, y también se centraron mucho en su sistema de reseñas, donde tanto el anfitrión como el huésped se revisaban mutuamente para que el sitio pareciera más confiable. Airbnb luego captó clientes directamente de sus competidores. Crearon un software para enviar automáticamente correos electrónicos a cualquiera que publicara su propiedad en Craigslist preguntándoles si también querían listarla en Airbnb. Además, el momento de Airbnb fue perfecto. Se lanzaron justo después de la recesión de 2008, cuando mucha más gente quería una forma de ganar dinero extra alquilando espacio sobrante, y los viajeros querían lugares más baratos para quedarse. Así que Airbnb simplemente unió a estos dos grupos. Airbnb también invirtió mucho en tecnología, por ejemplo, utilizando aprendizaje automático e inteligencia artificial para emparejar a las personas con las listas más relevantes según sus propios gustos y patrones de reserva. También construyeron un sistema de pagos extremadamente robusto para gestionar los pagos entre compradores y vendedores sin depender de un tercero, haciendo así de la plataforma de Airbnb un sistema completamente autónomo, lo que nuevamente la hacía sentir más segura. El crecimiento de Airbnb se debe a su efecto de red global. Cuantos más alojamientos hay, más clientes atrae, y cuantos más clientes tiene, más atractivo es para los propietarios ofrecer sus casas. Así que comienzas a obtener este crecimiento exponencial. Y una vez que Airbnb tuvo su sistema construido, fue muy barato y fácil para Airbnb expandirse a otros países, ya que la misma plataforma se podía usar en todo el mundo. Para la mayoría de las empresas, expandirse a una nueva ciudad requeriría enormes costos, pero no para Airbnb, porque no tenían que poseer ninguna propiedad ellos mismos. Así que, con todas estas cosas combinadas, Airbnb había encontrado una fórmula ganadora, lo que hizo que aún más inversionistas pusieran dinero para ayudar a que el negocio creciera más rápido. Por supuesto, todavía había algunos que eran escépticos con Airbnb.
Sentían que dejar que extraños abrieran sus casas a otros extraños seguramente terminaría en desastre. Seguramente las casas de las personas serían destrozadas o sus pertenencias robadas. Pero me complace decirte que Airbnb es una prueba de lo grandiosa que puede ser la humanidad, porque incluso después de todos estos años, nunca ha habido ningún incidente. Solo bromeo, esto no es una película de Disney. Prepárate, las cosas se ponen oscuras. EJ, una freelancer con ingresos inconsistentes, decidió alquilar su apartamento en Airbnb mientras viajaba. Describió su hogar como un retiro pacífico y seguro. Sin embargo, al regresar, encontró su casa destrozada. Los huéspedes rompieron una puerta con cerradura y robaron su pasaporte, dinero, tarjeta de crédito, joyas de su abuela, cámara, iPod, laptop y un disco duro con fotos y diarios. También quemaron posesiones, rociaron lejía por toda la casa y dejaron su ropa en un montón húmedo y mohoso. EJ se sintió violada y aterrorizada, y ya no podía vivir en su hogar. Sufría ataques de pánico y buscaba sus pertenencias en casas de empeño, pero los ladrones se llevaron algo irreemplazable, su espíritu. Su publicación se volvió viral, y Airbnb no sabía cómo reaccionar. Algunos querían admitir la culpa y hacer enmiendas, pero el equipo legal aconsejó ser cuidadosos. Inicialmente, Airbnb reaccionó lentamente y emitió una declaración genérica, lo que aumentó la reacción negativa. Finalmente, el CEO Brian Chesky decidió actuar. Escribió una carta sincera admitiendo que Airbnb había fallado a EJ y anunció una garantía de $50.000 para proteger a los anfitriones contra daños, efectiva retroactivamente. También estableció una línea de atención al cliente 24 horas y duplicó el soporte al cliente. Aunque costoso, fue un momento definitorio para Airbnb, mostrando su compromiso con los anfitriones. El problema, sin embargo, era la regulación. Sí, estaban teniendo problemas en cada ciudad importante. Resulta que la idea de Airbnb de alquilar tu hogar a corto plazo violaba la ley en muchos lugares y podía variar completamente en diferentes países, ciudades e incluso pueblos, ya que cada lugar tiene leyes locales ligeramente diferentes sobre alquileres, estándares de código de construcción, recaudación de impuestos y más. En muchos lugares, Airbnb trabajó con los reguladores para encontrar una solución para poder operar legalmente, pero en algunos lugares no fue tan simple. Existe una industria hotelera enormemente poderosa en Nueva York y sindicatos hoteleros que realmente han galvanizado a la gente y creado este tipo de batalla perpetua. Nueva York es solo un ejemplo muy visible de donde Airbnb ha enfrentado una gran oposición y restricciones. Otro fue Berlín, donde en 2016 se volvió ilegal alquilar casas y apartamentos enteros por periodos cortos y se pidió a los ciudadanos que informaran anónimamente a los usuarios que rompieran las reglas usando servicios como Airbnb. Sin embargo, parte de la razón por la que Airbnb ha enfrentado mucho rechazo en algunas ciudades es que las personas que más se benefician de Airbnb no son los locales que quieren ganar un poco de dinero extra alquilando su apartamento, sino más bien los propietarios privados con múltiples propiedades. Porque podrías ganar mucho más dinero vendiendo un par de noches a la vez en Airbnb de lo que podrías alquilando una propiedad a un solo inquilino durante varios años. Pero debido a esto, muchos sienten que Airbnb ha retirado muchas viviendas del mercado del alquiler a largo plazo, aumentando aún más los precios de los alquileres. Algunos locales sienten que no pueden permitirse vivir en su propia ciudad y culpan a Airbnb por eso. Así que, cuanto más grande se hacía Airbnb, más crecían los conflictos. Muchos propietarios estaban muy descontentos con sus inquilinos subarrendando y empezaron a prohibir específicamente a los huéspedes de Airbnb. En algunos casos, agregaron cámaras para intentar atrapar a los inquilinos que alquilaban su hogar, y como resultado, algunos anfitriones de Airbnb comenzaron a decirles a los huéspedes que fingieran ser parientes que estaban de visita en lugar de huéspedes que pagaban. Era una batalla constante y continua, y en 2016 Airbnb realmente demandó a la ciudad de Nueva York y San Francisco debido a la nueva legislación que introdujeron que imponía grandes multas tanto para Airbnb como para sus anfitriones si publicaban anuncios que violaban las leyes de alquiler a corto plazo. Sin embargo, en 2015, Brian en una conferencia dijo que los que matarían a Airbnb no serían los reguladores ni la competencia, sino perder la capacidad de probar cosas nuevas. Brian había estudiado compañías exitosas como Amazon y Apple y concluyó que para lograr el éxito a largo plazo necesitaban diversificarse en nuevos mercados. Brian decidió que quería que Airbnb desempeñara un papel más importante en los viajes de las personas y así lanzaron el Marketplace de experiencias, una nueva característica de su sitio donde los anfitriones con una habilidad particular podrían ofrecer diferentes experiencias a los huéspedes, como meditar con un monje budista, tomar el té de la tarde en una granja de alpacas, hacer un recorrido nocturno o tener un experto en malabares y fuego.
La idea era ofrecer experiencias de viaje auténticas de locales reales y después del lanzamiento de la característica, algunos anfitriones comenzaron a ganar más dinero ofreciendo estas experiencias de lo que ganaban alquilando realmente sus habitaciones en Airbnb. Pero los planes parecían estar avanzando bien y Brian dijo que en el futuro quería que Airbnb estuviera involucrado en cada aspecto del viaje de una persona, lo que significa que con Airbnb podrás hacer reservas en restaurantes, comprar entradas a museos, monumentos y teatros, vuelos y todo lo que puedas imaginar. Todo a través de la aplicación de Airbnb. Pero luego, de repente, todo cambió, pero de repente llegó el COVID, que impactó de lleno a esta industria. Airbnb, antes un unicornio de Silicon Valley, se encontró en apuros con una caída del 80% en las reservas en Europa. Con negocios cerrando y viajes detenidos, Airbnb enfrentó un apocalipsis con más de $1.000 millones en cancelaciones solicitadas. La empresa tuvo que decidir entre proteger a los huéspedes, permitiendo cancelaciones, o respaldar a los anfitriones. Optaron por los huéspedes, lo que dejó a los anfitriones sintiéndose traicionados. Para compensar, Airbnb creó un fondo de $250 millones para ayudar a los anfitriones con sus pérdidas. La pandemia forzó a Airbnb a adaptarse rápidamente a una nueva realidad. Airbnb cambió completamente su enfoque hacia viajes cercanos debido a las restricciones en los viajes internacionales. Esta estrategia resultó en un aumento significativo de nuevas reservas de personas que preferían alquilar cerca de sus hogares. Aunque muchos temían que la pandemia afectara gravemente a Airbnb, fueron los anfitriones quienes sufrieron más, especialmente aquellos con múltiples propiedades vacantes durante los bloqueos. Durante este periodo, Airbnb enfrentó pérdidas en tarifas de reserva, pero evitó costos de mantenimiento en propiedades vacías al no poseerlas. A pesar de ser reconocida por su brillante modelo de negocio, persisten dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo, ya que no ha informado ganancias anuales desde su fundación hace 12 años. Sin embargo, la empresa ha superado desafíos significativos como la destrucción de propiedades, litigios legales y la pandemia global. Aunque el futuro rentable de Airbnb aún es incierto, su origen es una historia fascinante. La compañía surgió cuando dos jóvenes no podían pagar su alquiler, y uno de sus cofundadores, Brian Chesky, fue designado embajador global del emprendimiento por Obama. Este nombramiento fue irónico, ya que Chesky había vendido cereales inspirados en Obama para saldar deudas personales, marcando un giro inesperado en su trayectoria empresarial. Gracias por ver este vídeo, y con eso cerramos otra fascinante historia en Historias de Empresas. Si te han inspirado tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y compartir estas historias con tus amigos y familiares. Déjanos saber en los comentarios qué historia te gustaría ver en el próximo vídeo. Si te gustó este vídeo, mira el vídeo que aparece en pantalla, es incluso mejor que este. Nos vemos en el próximo episodio para más aventuras empresariales que impulsarán tus proyectos.